Una cosa que vais a poder ver con detalle, yo lo he contado mucho en mis vídeos, si es la primera vez que ves un vídeo mío, es que los vehículos eléctricos son claramente más silenciosos que los coches de combustión. Pero ojo, hasta cierto punto. El hecho de que un coche eléctrico tenga la ventaja de ser extraordinariamente silencioso en ciudad y a baja velocidad, lo hace insuperable en ese sentido. Pero a la que te empiezas a mover a cierta velocidad en un automóvil, sea eléctrico, o sea de combustión, o sea de lo que sea, lo que verdaderamente cuenta es el sonido del viento y sobre todo el sonido de rodadura. Y ahí empieza a coger mucha fuerza cómo está diseñado el coche aerodinámicamente y sobre todo y por encima de todo el aislamiento. Que un coche eléctrico no tiene por qué ser más silencioso en carretera que un vehículo de combustión. Y a este Tesla Model 3 le pasa. No esperéis de él que sea un coche extraordinariamente silencioso en carretera. Al revés, es más bien ruidoso. Así que amigos, respecto a sonoridad en el interior, este Mazda 6 estaría en la franja media de las berlinas que hay en el mercado. No llega al nivel de los vehículos premium y del Ford Mondeo o el Volkswagen Passat. Posiblemente el Ford Mondeo comparado con el Mercedes-Benz ahí estaría, digamos, en las dos primeras posiciones del podium de silencio a 120, 140, 160 km por hora. Vamos a marcar, digamos, el listón en los 120 km por hora y vamos a hacer una experiencia directa de ver con sonómetro qué coche es más ruidoso a esa velocidad. Para hacer la prueba lo que he hecho es, lógicamente, ir a la misma carretera, al mismo tramo de carretera, en el mismo momento del día, en días distintos, pero mismo lugar, mismo tramo de carretera, dos coches distintos. Pues el reto está lanzado. Dejadme que os cuente algunas particularidades de cómo he hecho la prueba antes de que la veáis. El Tesla tiene neumáticos 235/35 con llanta de 20 pulgadas, además con neumático Michelin Pilot Sport 4. Es un neumático claramente orientado a la deportividad. Es un neumático, por lo tanto, que no está tan pensado para el confort acústico, pero hay que tener en cuenta que esta rueda ha estado específicamente desarrollada por Michelin para Tesla. Y una de las cosas que ha trabajado, y tiene la marca del neumático de que es así, es que tiene un tratamiento específico para quitarle sonido, para quitarle ruido al Tesla. Recordad, 235, 35, 20, con un tratamiento específico para el ruido en un neumático que es deportivo. Por su parte, el Mazda 6 tiene un neumático 225/45/19 estándar. Es un neumático que no tiene ningún tipo de tratamiento especial para el confort ni para la deportividad. Podríamos decir que es un neumático convencional y que es interesante para todo tiempo, pero no tiene ningún tratamiento específico para el ruido como tiene el Tesla. Esa sería la primera particularidad que es importantísimo a la hora de medir ruido, los neumáticos que lleva el coche. No busqué el Mazda 6 por ningún motivo específico y de hecho el Mazda 6 no es un coche brillante en lo que se refiere a aislamiento en el interior, pero me servía para hacer una comparación sin más, como os he explicado en la introducción. Bien, el viento fue bastante fuerte en los dos días. En ese momento teníamos mal tiempo, rachas de viento fuerte, además en una zona en la que suele haber bastante viento. El día que el Tesla Model 3, miré el parte meteorológico, estuve circulando con él, eran 40 km/h de racha máxima de viento que teníamos. El día que estuve probando el Mazda 6, al día siguiente llegamos a los 45 km/h de rachas. La sensación subjetiva, pues mucho viento los dos días, rachas de viento lateral, pero como os digo, las rachas eran un pelín más fuertes en el momento de utilizar el Mazda. Por supuesto, no tenía ahí un anemómetro para saber cuánto viento hacía en ese momento determinado en uno y en otro coche, pero en los dos coches hacía bastante viento y si hay que marcar una diferencia sería a favor del Tesla Model 3 porque el día del Mazda, como digo, las rachas eran un poquito más fuertes todavía. En todo caso había mucho viento y no es algo que creo que sea diferenciador. Y por último, para terminar, una reflexión. El Tesla Model 3 cuando lo revisas ves que tiene poco aislamiento. Abres el capó y te lo encuentras que el capó de aluminio no tiene ningún tipo de tratamiento de aislamiento y ni siquiera está pintado. O sea, es una pieza, podríamos decir, con el mínimo tratamiento más allá de la parte que vemos. Evidentemente en un coche eléctrico puede tener sentido que no tengamos el capó aislado porque no tenemos un motor ahí haciendo ruido. Es por supuesto así, pero de la experiencia que tengo probando coches eléctricos, y hace ya más de 10 años que pruebo coches eléctricos, me he encontrado que las marcas de coches en cierta medida ahorran en aislamiento, puesto que el vehículo de salida es mucho menos ruidoso, es un vehículo mucho más suave y menos ruidoso por el funcionamiento del motor eléctrico. ¿Qué ocurre? A partir de 80-90 km/h esto ya cambia completamente y, como se ha dicho, el viento y los neumáticos son los que marcan la pauta en el ruido y no el motor, menos hoy en día con los desarrollos de transmisión que tenemos, y ahí el aislamiento del coche es fundamental. Y esta prueba nos enseña, nos permite ver cómo de bien está aislado un vehículo respecto al viento y la rodadura cuando viajamos. Así que sin más vais a poder ver el sonómetro, misma carretera, mismo momento. La imagen con el Tesla estaba quemada porque justo antes estuve haciendo las pruebas de aceleración, pero es exactamente el mismo sitio. Y de hecho en el Mazda corto un pelín antes porque tuve que cambiar de carril para la izquierda porque ya me comía un camión. En los dos coches es a 120 km/h exactamente y sin más, este es el resultado.
Silencio y suavidad en los coches eléctricos, por supuesto, son una maravilla y son un gozo. Pero a la hora de viajar, esta ventaja de momento todavía no existe. Y espero que con este vídeo os haya quedado demostrado. En el futuro voy a intentar hacer más pruebas con el sonómetro, con más vehículos eléctricos para poder comparar, pero también con otros coches berlinas con los que es interesante viajar y especialmente con los que son los campeones del silencio. Es decir, por ejemplo, aquellos vehículos que tienen desarrollos de transmisión muy largos o que tienen cristal laminado, algo que por cierto también podrían llevar los Tesla Model 3. Nada más amigos, espero que este pequeño experimento os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!